Hay un autor que no es muy conocido, que la British Library lo publicó hace poco, que se llama F. Murray Gilchrist. Okay. Él es un estilo de literatura decadente, ¿no? Y es un poco difícil de leer porque es un inglés que usa muchos arcaísmos, está cabrón. Pero obviamente estás con el diccionario aquí en chinga, güey, sí. Porque si no, no. Sí, sí. Yo lo que hago es, yo me lo tomo muy en serio lo que leo a veces, ¿no? Entonces lo vivo. Y voy escribiendo, voy anotando las palabras y luego vuelvo a leer el texto, son cuentos cortos, y puta, se empiezan a abrir estos mundos. Claro. Y el tema con Gilchrist tiene por lo menos 2 cuentos. Hay uno en el que el vato tiene una novia y sospecha que la novia está involucrada con un proceso de brujería. Esto, te recuerdo que esto es finales del siglo XIX, o sea, ya para entrar al XX, una modernidad ya que no es allá de 1500 y la chingada, ¿no? Entonces, empieza a seguirle y descubre al final que esta mujer se va a la tumba de un rey sajón antiguo, esos reyes del siglo V después de Cristo, lo que tú quieras, y te genera una imagen como la novia del tipo empieza a ser poseída por fuerzas oscuras y empiezan aves extrañas y insectos y cosas empiezan a volar a su alrededor, ¿no? Como en un vórtice, y luego se ve donde aparece Satanás así y la roba, ¿no? Y la transforma en una bruja. Entonces, puta, y así termina el cuento. Es un cuento que es súper poderoso en términos de imaginación, porque el lenguaje utilizado, aun y cuando sea un poquito arcaico y se haga en el estilo decadente, tiene la potencia de generar estas imágenes increíbles, ¿no? Entonces, cuando lo lees, dices, a la chingada, o sea, esto no tiene nada que ver con el modernismo, con el realismo mágico, o sea, ese es otro tipo de lenguaje, de códigos que tienen la capacidad para generarte de amplificar claro. La potencia imaginativa. Entonces, es bien importante. José Agustín, el hondero. ¿Has leído a José Agustín? No. Es bien importante, ¿no? En la literatura mexicana es cómo habla la gente. Entonces, creo que incluso para introducir a los jóvenes a la literatura, sobre todo la literatura de México, puta, o sea, José Agustín es una lectura obligada. Yo escribo de cierta manera, tú me lees en el periódico y te das cuenta que escribo con groserías y escribo a veces un poquito serio, pero casi siempre no. Porque lo que yo intento es que la gente entienda claro, duro y directo lo que estoy diciendo. Pero volvemos a Gilchrist, por ejemplo. Si lo que queremos es generar una ambientación mental, un efecto, hay que saber utilizar las palabras, aunque sean arcaísmos, no importa. Y hay que saber estructurarlas dentro de estas oraciones, estos paquetes, clac, 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 que van a ir entrelazándose y que te van a ir arrastrando a este mundo interno, ¿no? Sí, a fin de cuentas las palabras son legos, y entre más legos tengas, más figuras distintas vas a poder construir. O sea, el lenguaje, o cuando menos en términos programacionales, se divide en 3 fases. Está la parte léxica, que son las palabritas o las palabras que tú tienes para construir oraciones. Después está la parte sintáctica, que valida si una oración es correcta o no. Y después está la parte semántica, que interpreta lo que la oración acaba diciendo. Sí. Que ahora hay oraciones que son sintácticamente correctas, pero semánticamente incorrectas. Y ahí se generan cosas bien interesantes. Porque aunque sea una oración que no tiene un sentido semántico, tu mente sí las entiende. Y tú empiezas a justificar cosas de, bueno, ¿cómo? ¿Por qué habrá dicho esto? Hace poco vi un video de un güey que es un programador de Harvard, que el vato quería hacer el libro más largo del mundo, entonces generó un compilador justamente que escupía oraciones que eran sintácticamente correctas, pero no necesariamente semánticamente incorrectas. Este es un libro que dice puras pendejadas, pero tu mente al leer la pendejada que es sintácticamente correcta, como que le intenta encontrar el sentido a algo que no pasa esa validación. Sí. Bueno, híjole, es que el tema del lenguaje, ahorita que hablamos de literatura, veo una fotografía ahí atrás, dice Louis Misery Loves Comedy, no sé qué es. Una serie. Ah, es una serie. La serie de Louis C.K., sí. Ya, una serie. Pues, o sea, que la tengo que ver porque no sé qué es, pero bueno, yo estoy tratando de ver la fotografía, ¿no? O sea, ¿en qué momento, al ver una fotografía, sí, un dibujo, en qué momento eso empieza a establecer un lenguaje verbal en la mente? Creo que somos de los poquitos animales que pueden hacer eso, si no es que los únicos, aparte de los pinches pericos, ¿no? Y hay unos pájaros ahí que hablan, pero cuando yo veo, por ejemplo, ese edificio, ladrillo, escaleras, empiezo como a verbalizar la fotografía. Sí. No sé si te ha pasado eso, que claro. inconscientemente estás ya creando una historia
a través verbal, a través de algo pictórico. Entonces creo que hay varias maneras de crear de comprimir estos discursos creativos en la mente en un idioma que solamente tú estás entendiendo. No solamente tú, pero que tú estás entendiendo a tu manera, ¿sí? Entonces, si yo veo esa foto y digo, yo quiero escribir un cuento acerca de esa fotografía, veo que hay una paloma, la paloma la puedo tomar como una representación de algo, veo que el periódico que está en la calle, en el suelo, puede tener un contenido apocalíptico, por ejemplo, que la persona que está con la pendejada esta en la cara podría ser, por ejemplo, un profeta que viene a anunciar algo. O sea, yo ya estoy creando una historia a partir de eso que no tiene ninguna relación realmente con la fotografía, pero el lenguaje aquí me permite tener esta plasticidad de intenciones y después de generar esta historia a partir de algo que es inconexo, ¿sí?